A ver, está todo mal con este prólogo. ¿Qué es esto? ¿Es un resumen? No nos importa nada, son fichas en una historia. Contexto. Fue un video complicado. Ya les voy avisando que en un momento primero que me enojo, pero resulta que me estoy dando cuenta que dije todo mal. No todo mal, en realidad leí mal el nombre de la autora y la sinopsis. Eso era de uno de los capítulos que venía más adelante. Mil disculpas, voy a aclarar ahora que el capítulo era de fantasía y la escritora era Eli, ¿de acuerdo? Eli nos había mandado ¿cómo es esto? Esta sinopsis para su historia que dice: Calista ha vivido toda su vida en el reino de Shalet. Es un reino bendecido por los dioses, pero nada está más lejos de la realidad. A los 10 años, mientras Calista jugaba por el bosque, su aldea fue víctima de ataques de los demonios, así quedando sin familia. Calista desde entonces se propone a volverse una cazadora profesional en la academia para proteger a los niños y a todo su reino de los demonios. No, cuando ustedes vean lo que sigue a esto, se van a reír bastante, porque eso que contó Eli, la realidad es que me parece interesante. Así que, Eli, empezá por tu primer capítulo. Omití el prólogo. Bueno, ahora sí, los dejo con el resto del video. ¿Qué tal, escritor? ¿Cómo estás? Bienvenido a este análisis de primeros capítulos. Hoy vamos a ver el capítulo de Claudia, que escribió bueno, va a pasar el camión. Que escribió una novela de drama y nos está trayendo para que nosotros podamos acá interpretar y darle feedback entre todos. Es una historia, como digo, de drama que dice lo siguiente: ¿los enemigos de tus padres son también los tuyos? ¿O solo dejarás que siga pasando hasta darte cuenta de que esto empezó antes de que tú nacieras? Chicos, escribió hasta sin H. Yo quiero creer que cuando estaba tipeando no se dio cuenta, pero ojo, Claudia, ojo cómo escribimos las cosas, ¿ok? Porque espero que no sea una condena para lo que se viene. A ver qué nos trajo. Nos trajo el prólogo. Empecemos. Hace millones de años cambió todo. A ver, puede ser que sea algo interesante. A mí, en lo personal, y acá los invito a que en los comentarios en este momento pongan qué les pasa con los prólogos que los llevan hacia los albores del comienzo de algo, que por ahí puede ser interesante, pero es como, sabemos que el prólogo no es donde empieza la historia. Generalmente es porque me estás contando algo y hay veces que se usa mal y me estás dando como si fuera una introducción a tu historia, como si me tuvieras que explicar algo. Esto mismo yo lo traté en un video del canal que está como el prólogo, así que los invito a verlo. Vamos a seguir leyendo. En nuestro reino todo se sentía en paz y armonía, pero tiempo después el reino sufrió una crisis extrema que terminaría en la matanza de más de la mitad del pueblo, debido a una guerra territorial con un reino vecino. A mí lo que me pasa con estas cosas es que está siendo todo muy general. Literalmente tengo la sensación, y ojalá me equivoque, que esto es una introducción. Es como, mira, este reino que yo ahora te voy a contar toda la historia que va a pasar, hace un montón de tiempo pasó esto. Es lo que a mí me está pasando con la historia que estoy escribiendo, que se llama Proyecto Sangre. Es una historia de fantasía épica que me está dando bastante dolores de cabeza porque justamente hay mucha historia que voy a estar contando y que tiene que ver con lo que pasó con los dioses de mi mundo, que en realidad eso va a desencadenar en la historia que yo voy a contar, pero mi historia es la historia que pasa en la tierra, en el plano terrenal, no con los dioses. Entonces, si yo empezaría mi historia diciendo resulta que había estos dioses que así, que asá, se complica. Nuestro reino estaba ardiendo en llamas debido a los bombardeos que lanzaban constantemente el reino enemigo. Perdón que interrumpa en cada uno de los párrafos, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cuál es nuestro reino? ¿Cuál es el reino vecino? ¿Cuáles los enemigos? Es como que está todo generalizado, entonces no me importa todo esto que estoy leyendo. El rey, al encontrarse acorralado, con la agonía de la sangre de su pueblo en sus manos y con el peso de la corona sobre sus hombros, se levantó y se dirigió hasta su estante y tomó un mapa entre sus manos, llamó a sus guardias y se propuso a buscar la ayuda del dios Zeus. Se encaminaron hasta el pico Brune en busca del dios, pero mientras más se acercaban a la cima de la montaña, más dificultades tenían para llegar. Las grandes corrientes de viento los abatían, haciendo que los guardias salieran volando por los aires y cayeran montaña abajo, las fuertes lluvias por las cuales no podía ver el camino, haciendo suelo resbaladizo, y los rayos que hacían arder los grandes árboles. Esto está bueno que se use para contarme a mí la historia, como ese borrador cero, en donde yo digo, bueno, acá más o menos voy a hacer esto. El dios va a ir para acá,
va a ser así, va a ser así, acá se van a caer, va a haber una pelea, cosas. Porque lo que está pasando con esto es que me está contando algo muy generalizado, donde yo no puedo hacer foco en nadie, no entiendo por qué está pasando todo esto, no empatizo con nada. Entonces la realidad es que lo único que está haciendo este prólogo es quitándome las ganas de leer la historia. Por eso es muy importante que cuando usemos el prólogo lo usemos con algo que sea fundamental, que yo lo use en este momento, porque acá va a causar un impacto que no va a causar en la historia principal. Por ejemplo, si yo acá diría que esto que yo estoy escribiendo, es que estoy narrando acá, puedo hacer que lo cuente un historiador o lo que fuera a otro, porque bueno, capaz que esto tiene que ver con lo que va a pasar más adelante, le cuente, porque vos sabías que antes, y si no cambia en nada la historia, lo hubiera dejado allá. Acá el prólogo va para otra cosa, o no va directamente y empezamos con la historia. De los 15 hombres que acompañaban al rey, solo quedaban el rey y James, su discípulo más cercano. Los demás habían muerto a causa de sus dificultades. No nos importa nada, son fichas en una historia. Al llegar al pico se podía ver desde lo alto el humo de las grandes llamas. El rey, con un gran dolor en su corazón, se arrodilló y le imploró al dios Zeus por su pueblo. Oh dios Zeus, tú que me escuchas, salva a mi pueblo y levántalo de las cenizas, hazlo más fuerte, suplicaba el rey con la esperanza de que lo ayudaran. Y después de varios intentos, justo ya cuando había perdido la esperanza, sucedió. A lo lejos se vio venir un fuerte torbellino que rodeó toda la montaña. Un resplandor salió de él y una voz profunda dijo: humano, todo lo que me pides son favores. ¿Qué me ofrecerás a cambio?, preguntó Zeus con voz burlona. El rey, tras pensar, respondió: mi vida, te ofrezco mi vida, salva a mi pueblo y hazlo fuerte. Y así sucedió. Tras el sacrificio del rey Nicolás III, Zeus tomó toda la sangre del rey y la bendijo. Las nubes se tornaron de un rojo carmesí, haciendo que la sangre lloviera sobre su pueblo destruido. La sangre llovió sobre su pueblo apagando las llamas. Gracias a la bendición del dios Zeus, la sangre cayó sobre las personas muertas, sanando sus heridas, levantándolos del suelo, y no solamente volvieron a la vida, sino que además eran más fuertes y tenían la capacidad de tener poderes sobrenaturales. Qué conveniente. James, tras volver, reunió al pueblo y lucharon hasta ganar la guerra, restauraron su pueblo. Bueno, ¿qué historia voy a leer después? Y todo volvió a reconstruirse siguiendo las leyes y los valores implementados por el rey Nicolás III, haciendo que todo volviera a la normalidad y siendo un Reino Unido donde la paz reinaba. ¿Y todos felices para siempre, o eso creía? Pues no, porque ese sería el comienzo de todas las desgracias que han pasado en nuestro reino a lo largo de los miles de años. Pues tras el pueblo obtener la bendición y volverse los descendientes más directos del dios Zeus, surgió la envidia y la ira de Hades, quien no estaba conforme con que los humanos tuvieran poderes de los dioses. Así que sucedió una fuerte pelea entre Hades y Zeus, la cual casi terminó en la destrucción. Tras terminar muy mal la disputa, Hades ¿qué es esto? ¿Es un resumen? Y así se sigue olvidando, pero ahora todo ha cambiado. Ya los dioses no se acercan a nosotros y seguimos arrastrando. No. A ver, está todo mal con este prólogo. Yo quiero, por favor, que aquellos que participen de este análisis de capítulo tengan, por favor, la decencia de, no sé si es decencia la palabra, pero deferencia no me sale. Deferencia. De ver mis videos, chicos, porque yo sé que hay mucho contenido, pero también esa es la gracia, que ustedes se sienten justamente contenido gratuito, inviertan el tiempo, porque justamente estas cosas que están acá, yo lo digo en el video del prólogo que está hace años en mi canal, donde justamente hablo de cómo utilizar un prólogo. El prólogo tenemos que usarlo como una herramienta casi excepcional. Generalmente, y acá obviamente de vuelta los invito en la parte de los comentarios a dejar su opinión, qué es lo que les pasa a ustedes con los prólogos, porque el prólogo es algo que sucede antes, ¿sí? Digamos, acá no empieza la historia va a empezar en el capítulo 1, entonces cuando a veces uno empieza a leer el prólogo es como, uy, seguro me va a contar algo que no voy a entender, porque obviamente como recién estoy entrando en la historia y encima quiere ser como medio misterioso para que justamente después sea como un plot twist, una revelación, entonces no me cuenta nada, empiezo a leer una historia medio que sin ganas, pero acá lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando usamos el prólogo, sea por una razón en específica, sea porque la situación que vamos a usar ahí sí o sí tiene que ver con lo que va a pasar después, que contándolo en este prólogo tenga un impacto en el siguiente capítulo. De hecho, una de las cosas que yo sugiero es que estén conectados uno con el otro, para que no se sienten tan separados. Por ejemplo, yo vuelvo siempre a lo mismo, pero si vieran mis videos no haría falta. En Juego de Tronos, en el primer episodio de Juego de Tronos, vemos las dos cosas, ¿no? Y esto al principio, en las primeras temporadas, eran de respetar bastante el libro. Y nosotros tenemos un prólogo que está alejado de la trama principal, incluso en geografía y en
personajes. Está totalmente alejado. Totalmente alejado. ¿Qué pasa acá? Eran guardianes de la noche que estaban allá porque estaban buscando unos salvajes. Resulta que uno de esos guardianes de la noche termina desertando, ¿sí? ¿Para qué me muestran este prólogo? Primero porque obviamente para mostrarme en realidad cuál es el verdadero problema de toda la historia, porque si bien Juego de Tronos se trata sobre cuestiones de poder y quién ocupa el trono, el fondo de la historia tiene que ver con los caminantes blancos. Entonces, al principio ya me cuentan que mira que hay esta figura mitológica extraña o lo que fuera peligrosa, ¿ok? Y lo que hacen es, a partir de ahí, una de esas personas deserta y el siguiente capítulo, que ya vamos al mundo normal, digamos, acá estamos con Ned, que es uno de nuestros protagonistas, y resulta que él tiene que ajusticiar a este guardián de la noche porque no puede desertar. Entonces, ¿ves cómo se conectan? Cuando vamos a usar un prólogo, tiene que tener sentido de que lo usemos de esa manera. Si yo ese prólogo no lo hubiera usado, yo no me enteraría de los otros hasta más adentrada la trama. Ahora, vos al ponérmelo ahí, encima me estás mostrando una parte del villano, es como ya despierta un poco de interés. Y esa es la idea, porque este es el primer contacto que tenemos con el lector. Si yo lo escribo sin ganas, el lector lo va a dejar de leer. Tratemos de que cuando nosotros escribimos nuestras historias, primero nos hagamos la pregunta de qué es lo que queremos hacer con esa historia. Si yo lo estoy escribiendo para mí, estoy enojada. Hagan lo que quieran, ¿ok? O sea, escriban como les sale, total es para ustedes y está perfecto. Ahora, si su intención es que sea leída por otra persona, no pueden simplemente escribirla, ¿ok? Tienen que dedicarle tiempo. No va a salir de bien de primeras, no, y de hecho esto que leímos hoy es como un resumen, es un resumen que me va a servir a mí para decir, bueno, yo voy a contar todo esto más o menos, pero no va a ir en la historia. En la historia lo voy a narrar de otra manera, porque lo que yo estoy haciendo con mi novela es brindando una experiencia al lector. Lo que yo leí en este prólogo no me gustó nada, porque estaba leyendo, se sentía todo un resumen, no conecté con nadie, eran cuestiones que estaban pasando una atrás de la otra, todo rápido, es como que me quedé ¿para qué leí esto? Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que el lector no se haga esa pregunta, y si se hace esa pregunta, se la respondo enseguida. Está bien que yo acá no tengo el primer capítulo porque solamente puedo mandar el primero. Traten de tener este chip acá en la cabeza, tipo, si yo le diera esto solo al lector, ¿él lo seguiría leyendo? Y acá voy a hacer hincapié de vuelta, porque esta es a veces mi pelea que tengo con esta sección de análisis de capítulos. Esto no es la primera vez que pasó. Hay gente que está mandando sus capítulos, no es el caso, no sé si es el caso de esta escritora, así que no estoy hablando de ella, pero me ha pasado varias veces de que son cosas que digo, esto ya lo vimos, quiere decir que nunca vieron un análisis de capítulo y lo único que están buscando es mandándome un capítulo para que yo les haga la devolución, lo cual hace que yo me enoje, me canse y que quiera tirar todo esto a la mierda. De vuelta, no estoy diciendo que esto sea el caso de Claudia, ¿sí? Claudia lo mandó, primero que le vamos a aplaudir a Claudia por haberse animado, no es difícil, no es fácil recibir críticas sobre la historia, vale siempre aclarar que esto es un espacio para que aprendamos todos y esta es mi opinión. Ahora, del otro lado están todos ustedes, que por ahí están un poco menos enojados que yo. A ver, me enoja no por Claudia en sí misma, pero sí no me enoja porque digo, al final, ¿para qué escribo tanto contenido que está ahí para que yo los ayude o que ustedes escriban mejor? Y me doy cuenta que no lo ven. Entonces, la verdad que me enoja. Sinceramente me enoja. Pido disculpas si esto está exabrupto por ahí le molesta a alguno, pero es una sensación que me está pasando de que sinceramente me pongo a cuestionar las cosas que hago. Porque, digo, al final yo pongo tiempo, pongo todo de mi tiempo, pongo todo mi conocimiento que tengo ahí para poder ayudarlos y la realidad es que siempre es una porción pequeña el que ve los videos. Y justamente los que ganan este espacio donde yo me estoy sentando para analizar estos capítulos, no siempre. Algunas veces son personas que evidentemente nunca vieron ningún contenido en mi canal o vieron uno solo y mandaron para ver si tenían suerte. Así que, Claudia, por favor, anda a ver el video del prólogo que está en este canal para que vos veas de qué manera podés llegar a mejorar esto. Si vos sentís que necesitas poner esto del prólogo, adelante. La historia es tuya y vos sos la que sabe lo que tiene que ir ahí. Lo que yo hago son sugerencias que vienen en base a lo que a mí me gusta y a lo que yo conozco. Entonces vos tenés que tomar lo que a vos te sirva. El resto lo agradeces y lo soltás. Punto. Lo mismo con los comentarios que pueden haber en este video. Entonces, fíjate viendo ese video, invirtiendo tiempo en entender, en ver lo que vos querés contar, cómo podés hacer para mejorar este prólogo. Para mí el prólogo así como está no va, porque es un resumen que no hace nada en el lector, porque me diste demasiada información aparte. Está bueno el concepto, me gusta esto de como una especie de
de mito, ¿no? Pero de vuelta, esto yo, por ejemplo, como lo decía, lo podías poner en un capítulo random en el desarrollo de la historia, que un historiador cuenta de cómo es el mito y queda igualmente. Y hasta incluso, si vos lo vas a contar más adelante, podés crear situaciones para que el mismo lector quiera saber sobre este mito. Yo no lo pondría, empezaría, no sé cuál es ese primer capítulo, pero yo omitiría esto o en tal caso vería la manera de mejorarlo, porque así como está la realidad es que yo no lo leería. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, que esto es lo que yo hacía cuando hacía los vivos en YouTube, que les preguntaba, hacía una encuesta, así que voy a poner acá la pregunta: si leerías el siguiente capítulo. Pueden poner 1, no lo leería; 2, cuando tenga tiempo libre; 3, le falta pero lo leería; y 4, no puedo esperar. Vuelvo a pedir una vez más disculpas si este exabrupto les ha molestado, pero a veces me cansa que creo contenido y parece que lo hago al pedo. Gente, les mando un beso, nos estaremos viendo en el próximo análisis de capítulo, si nadie tiene ganas de seguir grabando esta sección. Hasta entonces, escritores, feliz escritura. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.